muchas formas que se consideran poco éticas y sucias para amasar una fortuna suelen ser muchas veces muy beneficiosas y efectivas para quienes las practican, y los siguientes hombres que aparecerán en este video nos lo demostrarán, llegando a tener riquezas y poder por medio de actos condenables, pero al mismo tiempo la propia historia se encargaría de darles un final no tan bonito que digamos. Sin más que decir, empezamos. Osama Bin Laden fue el líder y fundador de la organización terrorista conocida como Al-Qaeda. Dicha organización fue fundada por Osama y algunos otros líderes yihadistas en 1988. Osama Bin Laden, un multimillonario saudí de origen yemení, jugó un papel central en la formación de esta organización radical islámica. Al-Qaeda se estableció inicialmente como una red para coordinar y promover la yihad global contra los enemigos percibidos del Islam, especialmente los Estados Unidos y sus aliados occidentales. Este señor es mejor conocido por ser el perpetrador del 911, llegando a ser el hombre más buscado de todo el mundo. Finalmente perecería después de que miembros de fuerzas especiales estadounidenses lo dieran de baja en su mansión en Pakistán y su cadáver sería tirado al mar. Su fortuna se calculó en $300 millones. Joaquín El Chapo Guzmán era el líder del cártel más poderoso de todo México, rivalizando con el CJNG, el cártel de Sinaloa. Nacido el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México, Guzmán se convirtió en una figura clave en el tráfico de drogas a nivel internacional. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa se convirtió en una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas y violentas del mundo. Es conocido por sus famosas fugas. Primero fue capturado en 1993 en Guatemala, pasó casi toda la década encerrado hasta el año 2001 cuando logró escapar. Sería recapturado en el año 2014, pero lograría fugarse el siguiente año a través de un túnel subterráneo al suelo de la cárcel, pero finalmente y de vuelta sería capturado en 2017. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua en la cárcel Yankee X Florence. Su fortuna fue de $1.000 millones aproximadamente. Víctor Bout fue un traficante de armas y empresario ruso mejor conocido como el Mercader de la Muerte. Bout nació el 13 de enero de 1967 en Dushanbe, entonces parte de la Unión Soviética, ahora República de Tayikistán. Bout fue una figura muy importante y dominante en el tráfico de armas, vendiendo sus productos mayormente a grupos insurgentes, dictadores y organizaciones terroristas en diversos conflictos alrededor del globo, sin tener alguna preferencia política o ideológica en específico. Se sabe que le vendió armamento a los talibanes de Afganistán, Charles Taylor de Liberia y Muammar Gaddafi de Libia. Finalmente en 2008, Bout fue arrestado en Tailandia durante una operación encubierta de la DEA de Estados Unidos, que lo acusó de conspirar para vender armas a las FARC. Fue extraditado a los Estados Unidos en 2010 y, en 2011, fue condenado por cargos de terrorismo y tráfico de armas, aunque en el 8 de diciembre de 2022, Víctor fue liberado en un intercambio de prisioneros con la jugadora de baloncesto Britney Griner, en el aeropuerto internacional de Abu Dhabi. Así es, Estados Unidos intercambió al más grande traficante de armas de la historia con una random que ni es conocida en su casa. Tuvo una fortuna de $6.000 millones. Semyon Mogilevich es el capo y jefe de la Bratva, mejor conocida como la mafia rusa.
conocido por su participación en diversas actividades delictivas, incluyendo fraude, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero y crimen organizado. Nacido el 30 de junio de 1946 en Kiev, Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, Mogilevich ha sido descrito como uno de los criminales más peligrosos y poderosos del mundo. A lo largo de los años, ha sido buscado por diversas agencias de aplicación de la ley, incluyendo el FBI, que lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Sin embargo, Mogilevich ha logrado evadir la captura en repetidas ocasiones, en parte debido a su supuesto apoyo y protección por parte de funcionarios gubernamentales en Rusia. Además, se dice que ha ordenado asesinatos y atentados terroristas con coches bomba en varias partes del mundo. Su imperio criminal es el más grande y poderoso del mundo, teniendo a 10.000 soldados según estimaciones. La mafia rusa está bien organizada, que incluso podría funcionar como el gobierno de un país pequeño, y esto se debe mayormente a la experiencia de sus integrantes, la mayoría siendo ex-miembros de alto rango de la ya extinta Unión Soviética y todas sus facciones y grupos como el Ejército Rojo y la KGB. Se calcula que podría tener una fortuna de 10.000 millones de dólares. Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, fue el capo y líder del cartel de Juárez. Nacido el 17 de diciembre de 1956 en Navolato, Sinaloa, México, Carrillo Fuentes se ganó su apodo debido a su uso de una flota de aviones para transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia a México y luego a los Estados Unidos. Muchos de los aviones que utilizaba Amado Carrillo Fuentes le pertenecían directamente o estaban bajo su control a través de compañías fachada. Carrillo Fuentes compró y mantuvo una flota de aviones para transportar drogas a través de las fronteras, aprovechando su vasta red logística y su conocimiento en aviación. Entre los modelos de aviones se encontraban Boeing 727, Cessna y Learjet. Su habilidad para utilizar estos aviones le permitió mover grandes cantidades de drogas de manera eficiente, consolidando su poder en el tráfico de drogas. Bajo su liderazgo, el Cártel de Juárez se convirtió en una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas y lucrativas de México. Pereció el 4 de julio de 1997 mientras se sometía a una cirugía plástica con el objetivo de cambiar su identidad y evitar la captura. Su muerte marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano, pero también llevó a una lucha de poder dentro del cártel y a un aumento en la violencia en el mundo del narcotráfico en México. Se cree que llegó a amasar una fortuna de 25.000 millones de dólares. Pablo Emilio Escobar Gaviria, fue el líder y capo del cartel de Medellín y es considerado como el narcotraficante más poderoso de su tiempo. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia, Escobar se convirtió en una figura dominante en el tráfico de cocaína durante las décadas de 1980 y principios de 1990. Escobar era conocido tanto por su brutalidad y su violencia, que incluía el asesinato a cualquiera que pudiera representarle una amenaza, como el ministro Lara Bonilla, el candidato presidencial Luis Carlos Galán, el director del periódico El Espectador entre otros, todos fueron víctimas de Pablo y su imperio. Fue el perpetrador de atentados terroristas como el del vuelo 203 de Avianca o también los coches bomba que explotaban en Medellín y en Bogotá, volviendo a estas ciudades en una de las más peligrosas del planeta. Finalmente sería asesinado el 3 de diciembre de 1993 en Medellín, en una operación militar y policial que buscaba darle caza, aunque hay otras versiones que dicen que él se quitó la vida. Se estima que su fortuna era de unos 30.000 millones de dólares.
Saddam Hussein, fue el presidente y dictador de Irak, nacido el 28 de abril de 1937 en Al-Auja, cerca de Tikrit, Irak, estuvo en el poder desde el 16 de julio de 1979 hasta el 9 de abril del 2003. Su gobierno se caracterizó por su represión y brutalidad, ni siquiera siendo miembro del partido dominante del país te salvabas, pues Saddam eliminaba a cualquiera con el que tuviera sospechas, para evitar algún intento de derrocamiento. Durante su gobierno el país experimentó 3 guerras, la guerra de Irán e Irak, la guerra del Golfo y la que lo derrocaría, la guerra de Irak. Se lo acusa de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como la masacre en contra de la población kurda del país con armas químicas. Finalmente, después de que los Estados Unidos derrocaran y capturaran a Saddam, este sería ejecutado en 2006 en la horca. Se cree que tenía una fortuna de $40.000 millones. Algo nos real nos persigue a nosotros y es que porque somos delincuentes Muammar Gaddafi, fue un líder y dictador de Libia, nació el 7 de junio de 1942 en Sirte, en el entonces Reino de Libia y gobernó el país desde 1969 hasta su derrocamiento y muerte en 2011. Gaddafi llegó al poder en un golpe de estado en 1969, derrocando al rey Idris y se convirtió en líder supremo de Libia y gobernó el país bajo un régimen autoritario basado en sus propias teorías políticas, conocidas como el Libro Verde. También fue el autor del atentado al vuelo 103 de Panam de 1988 y responsable de financiar a grupos terroristas. Se mostró su verdadera brutalidad y represión durante la Primavera Árabe, una serie de protestas que iban en contra de los regímenes árabes en el año del 2010. Gaddafi respondió con fuego usando al ejército para que se encarguen de los manifestantes, cosa que hizo enojar más a la población, produciéndose levantamientos en contra de la dictadura. Estas protestas darían inicio a la guerra civil libia, donde Gaddafi finalmente sería derrocado y asesinado por los rebeldes en el año de 2011. Se estima que su fortuna era de $200.000 millones. Muchas gracias por ver este video. Antes de irme, tengo que recalcar algunas cosas, como por ejemplo de que estas estimaciones no pueden ser al 100% exactas, por lo que si tienes una opinión diferente podrías ponerla en los comentarios. Sin más que decir, me despido.